países, de las democracias liberales, es el Estado de Derecho. Es decir, se supone que el Estado tiene la obligación ya no solamente de proteger los bordes, las fronteras, de garantizar unos servicios públicos, sino de luchar contra todo lo que es ilegal. Si el Estado deja de luchar contra algo que es ilegal, como es el caso de una parte pequeña, grande, yo creo que más bien no es el gran problema, de la inmigración, habrá que decir que el Estado no está luchando como es debido, poniendo los medios contra la inmigración ilegal. Es decir, señalarlo no es ser racista, señalarlo no es estar en contra de que haya inmigrantes que vengan a este país de forma legal, progresen, prosperen, la sociedad prospere con ellos, ellos de repente pues tengan más dinero que pueden hacer en su país, cosa que soy completamente favorable a ellos. Básicamente lo que decía este señor Alejandro Hamlin, que es un empresario de hidrocarburos que está exiliado en Dubái porque le está persiguiendo la justicia, lo que decía era: yo compro el petróleo en Venezuela a $30 y cuando llega aquí, después de dificultar la trazabilidad de ese petróleo, lo puedo vender por $100 el barril. Los 3 primeros rescates de la pandemia. El primero fue en Europa, el segundo fue Duro Felguera y el tercero fue Plus Ultra, aerolínea venezolana. Yo simplemente pido que la gente ponga el foco sobre eso, porque a lo mejor sobre algunas de estas cuestiones tenemos noticias próximamente y evidentemente son empresas que han tenido ciertos nexos con el PSOE o con sus terminales. Ha perdido el hipódromo durante estos años con estos fenómenos al frente 41 millones de euros. 41 millones de euros. Claro, ¿cómo va a gestionar el hipódromo un tío que es especialista en pobreza infantil? Y de repente, cuando empieza a denunciar lo que hacen Coto y Ábalos, intentas colar a Paco Salazar de número 2 del partido, la gente empieza a ver, a lo mejor incluso los tuyos, que eres un absoluto farsante, que es algo que sabemos desde Pedro Sánchez, desde que llegara presidente del gobierno, pero que parece que hay mujeres que están despertando ya por fin de ese sueño absolutamente estúpido e irreal. Y se nota en las encuestas que el apoyo de las mujeres al PSOE ha descendido significativamente en las últimas semanas. Yo no sé si llegarán hasta 2027. A mí me da la impresión de que se van a acojonar antes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido, sí, todo bien, aquí disfrutando de julio. Muy bien. Un verano movidito, teniendo en cuenta cómo vienen a ser los veranos. Hace un par de años tuvimos el pico de Jenny Hermoso, este año hemos tenido Torre Pacheco. El año pasado tuvimos... ¿Qué tuvimos el año pasado? ¿Cuál fue el gran incidente veraniego del año pasado? Bueno, el famoso crimen de Mocejón, que es como la parte de Torre Pacheco del año pasado, ¿no? De hecho, es muy curioso, no sé si ha seguido, bueno, sí lo ha seguido porque he visto que has hecho vídeos. El caso de Torre Pacheco, como ya, de verdad, o sea, tenemos una capacidad alucinante en este país para distorsionar todo rápidamente. Es decir, ya han aparecido los personajes que son los estereotipos de algo que no está bien. Es decir, lo que empezó como 3 zumbados, 3 delincuentes en realidad, dar una paliza al pobre hombre, el pueblo reacciona porque evidentemente es una gota que colma el vaso, y a partir de ahí ya empiezan los tumbados y los medios de comunicación. Pero ¿te diste cuenta? Yo estuve investigando y por lo visto el Partido Socialista había pedido en febrero de este año que se pusiese una comisaría en el pueblo o algo así porque las agresiones sexuales habían aumentado en un 40%. Claro. A ver, hay una cosa que yo no entiendo de la izquierda y es esa forma que tiene ahora de negar los problemas de los barrios. Bueno, de hecho, ahora, como no les conviene, niegan hasta los propios problemas económicos. Cuando eso lo hizo bien Trump durante la campaña. Sabes que a mí yo no soy especialmente simpatizante de Trump. Me parece que tampoco está... No me gusta la política que es tan histriónica. Pero hizo una cosa muy bien durante la campaña, que es en aquella mesa poner lo que habían subido los precios de cada producto durante los últimos tiempos. Y parece que ahora a la izquierda, al PSOE, al gobierno, le molesta eso de que alguien señale, como hoy veía, que por mucho que maquillen las estadísticas, los productos básicos han aumentado, por ejemplo, en Castilla y León veía antes un 19%. Y es muy evidente que la cesta de la compra es más cara en España. Es muy evidente que la cesta de la compra es muy similar en precio a otros países europeos donde los salarios son el doble o incluso más. En España se vive peor. Es muy curioso porque el Ministerio de la Agricultura publica unos informes que son anuales y el consumo de frescos ha caído en doble dígito en los últimos años en España. Y eso es porque los frescos son más caros,
que son además la alimentación más sana, la proteína, y la gente lo ha dejado de comprar. Y es porque la gente es más pobre. Y eso lo niega la izquierda porque ahora le conviene. Cuando gobierne la derecha seguramente volveremos a hablar de pobreza energética, bla, bla, bla. Évole volverá a movilizarse. A mí me hace mucha gracia el efecto Évole, tío. ¿Te das cuenta de quién está gobernando y los problemas que podemos tener o no podemos tener precisamente por los programas que hace Jordi Évole? Claro, Ricky Rubio tocaba el último. Ricky Rubio tocaba el último y demás. Sin embargo, cuando gobernaba el Partido Popular, los programas eran pobreza energética, era corrupción. Eran cuestiones así que tenían que ver más con esos dramas cotidianos del día a día y que sufría la gente de a pie. Pero recuerdo cuando se multiplicó el precio de la energía, porque creo que con Rajoy había subido un 15%. Y entonces Jordi Évole dijo, pobreza energética, voy a entrevistar a las ancianas que mueren de frío en invierno por no poder poner... Y luego creo que subió un 200% y Jordi Évole, cuando, claro, la gente estaba, Jordi, ¿y la pobreza energética? ¿Y la pobreza energética? ¿Y la pobreza energética? Y Jordi Évole dijo que sí, pesaos con la pobreza, ya está, y con la... O sea, como que estaba harto de que le preguntasen y trató el tema como que sí, también hablaremos de la energía de los cojones, que sois unos pesados. Y criticó a Iberdrola, claro, hombre, no va a criticar al PSOE, claro, que su amigo Santos Cerdán. No, pero es muy curioso porque si te fijas, el otro foco de negación de la realidad de la izquierda está con los problemas que genera en determinados focos la inmigración ilegal. Y no pasa nada. Eso no significa ser xenófobo, porque evidentemente la inmigración ilegal también tiene sus problemas. Es decir, muchas veces son promesas incumplidas, muchas veces son incapacidad de adaptarse, incapacidad de salir de esa clandestinidad. Y yo vivo en un barrio con un 48% de inmigración y aquí no hay apenas problemas. Es decir, aquí está todo más o menos muy bien integrado. De hecho, aquí vinieron los locos de Hogar Social Madrid, intentaron montar una sede y se tuvieron que ir porque nadie les hacía caso. Pero hay focos, en lugares en los que sí que genera problemas. Y la gente denuncia los problemas que existen. Y, es decir, señalarlo no es ser racista, señalarlo no es estar en contra de que haya inmigrantes que vengan a este país de forma legal, progresen, prosperen, la sociedad prospere con ellos, ellos de repente pues tengan más dinero que pueden hacer en su país, cosa que soy completamente favorable a ello. Y luego hay una cuestión, de verdad que me cuesta entender, pero creo que hay que explicarlo porque como al final son los personajes, los histriones los que lo están explicando, el problema se desvía y parece que es toda una completa locura radical. Pero, hombre, una de las claves de los países, de las democracias liberales, es el Estado de Derecho. Es decir, se supone que el Estado tiene la obligación ya no solamente de proteger los bordes, las fronteras, de garantizar unos servicios públicos, sino de luchar contra todo lo que es ilegal. Si el Estado deja de luchar contra algo que es ilegal, como es el caso de una parte pequeña, grande, yo creo que más bien no es el gran problema, de la inmigración, habrá que decir que el Estado no está luchando como es debido, poniendo los medios contra la inmigración ilegal. Y eso no significa que yo tenga nada en contra absolutamente de nadie personalmente que venga de otro lugar. Yo lo he hecho de una forma un poco bestia estos últimos días. Yo no creo que la gente tenga un problema con la inmigración per se. Es decir, habrá siempre un grupo minoritario de desnortados, los ultras que lo llaman y demás, que tengan un problema sistemático con la inmigración, pero en líneas generales la gran mayoría de los españoles no tiene un problema con la inmigración. Yo decía, la gente normalmente tiene problemas con los kinkis con machetes, ¿no? Entonces, si da la casualidad de que en tu barrio, que era muy tranquilo y se vivía muy bien, de repente está siendo sistemáticamente acechado por señores que están haciendo el mal y que hace que tu abuela no pueda salir a hacer la compra, que tu hija no pueda volver por la noche y que tú tengas que ir intranquilo cada vez que sales a dar una vuelta, pues eso al final genera unas tensiones y unos focos de violencia y unos focos de inseguridad que, si no los gestionamos, pues pueden acabar con cuestiones como las que han pasado en Torre Pacheco. Ahora, yo tengo la sospecha de que al gobierno le conviene que sucedan estos incidentes. A mí me da la sensación de que todas las tensiones raciales con la inmigración y demás son un asset perfecto para este gobierno del Partido Socialista para poder un poco acotar el debate público alrededor de los temas que le interesan, que son o la ultraderecha o los racistas o la inmigración o esto, aunque sea un debate que creo que socialmente en parte tiene perdido, porque creo que una amplia mayoría social está de acuerdo con hacer cumplir la ley.
que ellos lo han tildado como si fuese una suerte de genocidio contra los extranjeros, pero no, hacer cumplir la ley es también deportar a personas del extranjero que vengan aquí a delinquir y a generar inseguridad en las calles. Claro, sí, y sobre todo que me llama mucho la atención, yo no sé si recuerdas cuando, bueno, hubo un problema aquí en los barrios, yo soy de barrio de clase media baja, el típico barrio en el que la gente no se puede a uno mejor porque no tiene dinero, es decir, esto es lo que hay, y lo que hay vamos a intentar mantenerlo seguro porque no nos podemos ir de aquí. Y yo recuerdo que pasó una cosa muy parecida, aunque a menor escala, porque era menos gente, en los años 90 con la heroína. Hubo un problema muy serio con la heroína en los barrios de clase media-baja. Entonces, claro, ¿quién generaba los problemas? Por un lado, los que vendían la droga, pero sobre todo los yonkis, que cuando estaban con el mono, atracaban a la gente. Y claro, las asociaciones o las clínicas que trataban a los yonkis decían: es que el yonki es una víctima, es un enfermo, no se le puede caricaturizar o culpabilizar de esa forma. Decir, vale, correcto, es una víctima, pero que el que va con la navaja es el yonki. Claro. Es decir, no todos los yonkis generan problemas, pero que el que ha atacado a mi abuela es el yonki. Claro, el que te acecha con una jeringuilla que vete tú a saber lo que puede tener eso. Claro, eso. Entonces, claro, y ellos negaban el problema, pero también había gente que lo intentaba capitalizar. De hecho, es muy curioso porque en Valladolid hubo una cosa que la gente a lo mejor se acuerda: un partido de izquierda extrema, que era Izquierda Castellana, que estos estaban hermanados con Bildu, montó un partido contra los yonkis y contra la venta de droga. Y es muy curioso porque ese partido se dedicaba a criminalizar todo eso. Y eso entonces lo hacía la izquierda y daba la razón a la gente de los barrios de una forma completamente exagerada también en sus planteamientos. Y ahora es lo contrario. Ahora la izquierda niega de una forma sistemática los problemas que tienen. Por ejemplo, hay profesores que te dicen que es verdad que en sus clases hay gente de varias nacionalidades que poco a poco se ha ido adaptando. Pero es verdad que hay profesores que te dicen que en institutos o colegios de barrios de clase media-baja, donde ha llegado mucha inmigración, es muy difícil dar clase porque hay chicos que no entienden ni siquiera el español. Esos son desafíos, retos o problemas, como lo queramos llamar. ¿Pero por qué se niegan? Es que no entiendo muy bien por qué se niegan. Entonces, a partir de ahí, o no hay un esfuerzo por la integración como debería ser, o no hay una gestión de la inmigración en general o de la inmigración ilegal adecuada, pero hombre, yo creo que no se puede negar los problemas de los barrios y sobre todo no se puede reducir después a lo de el gobierno y sus muñecos, es decir, los tertulianos que están en asociaciones ayer decía Pedro uno, que no recuerdo cómo se llamaba, pero era un tipo que venía de ser una especie de salpero en Barcelona. Y luego, por el otro lado, están los Alvisa y los Desocupa. No, esto no es la gente que debate a pie de calle lo que pasa. Estos son los muñecos, la gente que se lucra del problema, la gente que utiliza el gobierno o la gente realmente que con ese discurso lo que intenta es ganar visitas para su canal, pero eso no es la base del problema. Y eso en realidad también es propaganda de una parte y de otra. Y creo que nuestra función, como gente un poco, yo creo, racional, es contar que de esto no va lo de Torre Pacheco, que estos son una especie de representación teatral que se ha creado a posteriori. Muy conveniente la representación teatral porque justo estábamos en un momento de máxima ebullición dentro de lo que viene a ser la corrupción del Partido Socialista. Yo realmente me encuentro choqueado porque prácticamente todos los días siguen saliendo titulares y siguen apareciendo noticias que van cada vez más cercando el cerco alrededor de la cúpula socialista, de Zapatero, de Pedro Sánchez y de todos estos. ¿Tú esto cómo lo ves? Claro, vamos, lo veo claramente como un debate que ellos mismos han potenciado. De hecho, es muy curioso porque hoy prácticamente ha desaparecido Torre Pacheco. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen dos piezas que se han cobrado las últimas horas que ya les parecen relevantes. Uno es lo que pide la Fiscalía para Alberto González Amador, que son 3 años y 9 meses de cárcel, creo, por presuntos delitos fiscales, que eso lo pide el fiscal. Es decir, es la acusación del Ministerio Público. Y luego también tiene la pieza de otro fenómeno de nuestro tiempo, que es Montoro. Montoro, a mí me hace mucha gracia. Yo voy a decir algo en no defensa de Montoro, y es... He visto un meme que me ha parecido muy divertido, y es el hecho de, en plan...
Básicamente decía, joder, la izquierda se cree que la derecha ahora mismo está rabiando con lo que acaba de salir de Montoro. Y ponía, la derecha en realidad con la imputación de Montoro y estaban todos celebrándolo, ¿sabes? Vamos, duro con él. Estamos todos con el duro con él, claramente. Es como, tío, pero a estas alturas de la película, ¿quién en este país simpatiza con Cristóbal Montoro, tío? Es que es pero la bomba. Y de verdad, Sergio, yo hay una cosa con la que Podemos tenía razón, por ejemplo. Es que de verdad que somos diferentes. Yo no me considero de derecha, no me considero de nada. Pero lo que sí que soy es alguien que no es de izquierda. Y de esa izquierda que cierra filas. De esa izquierda que te niega realmente lo de Santos Cerdán y te dice que es que a lo mejor los israelíes han manipulado los audios de la UCO. Claro, sí. Venga, y mi abuela fuma. Y tiene alas y vuela. No, hombre, no. Lo que yo creo que somos, más allá de la afiliación y de lo que vote cada uno, que no es de izquierda, es más críticos. Y Podemos había una cosa con la que tenía razón. El Ministerio del Interior, con los comisarios turbios en su día, fabricó aquel informe que se llamaba Pablo Iglesias S.A. Y era una completa patraña. O sea, una completa patraña que ningún juez serio tuvo en cuenta, pero que eso surgió de un intento de guerra sucia contra Podemos cuando surgió. ¿Por qué no decirlo? Es decir, ¿por qué no decir ahora que hay un exministro del Partido Popular que ha sido imputado, investigado, que eso huele muy mal? Que huele muy mal el mero hecho que desde equipo económico se tuviera contacto con empresas y que desde el gobierno se modificaran leyes y parece que hay una correlación entre ambas partes. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decir que hubo en el año 2012? Yo no digo que los periodistas no tengan que estar sujetos a inspecciones fiscales, pero cuando en 2012, cuando esta gente llega al gobierno con el afán de controlar a los medios, como todos los gobiernos lo han hecho, y podemos dar ejemplos, que de repente empiecen a meter sanciones fiscales, inspecciones y a hostigar a determinados periodistas y medios de comunicación, hombre, qué sospechoso, ¿por qué no lo vamos a decir? Es decir, si nos quejamos del plan de acción por la democracia de Pedro Sánchez, ¿por qué no vamos a decir que el gobierno del Partido Popular en su día hizo esto? Si es que realmente que nosotros no tenemos la necesidad de defender a uno u otro, sino que lo que queremos es un país mejor, una regeneración y que este tipo de prácticas mafiosas de Hacienda, que por cierto todavía siguen, y hay sospechas de otras peores como las que señaló Aldama, que este tipo de prácticas tienen que acabar, que queremos una España mejor, en la que se paguen menos impuestos, en la que se gaste mejor y en la que no haya un botín tan gigante para que haya corruptos de arriba abajo y de abajo arriba que viven de ese botín. Y en eso estamos, yo creo, claro, un poco. Claro. Y la propaganda se empeña, por supuesto, en disimularlo. Claro, de todas formas, yo lo que he visto, por ejemplo, en televisión española, en Malas Lenguas, que traen a un señor que parece como un viejo loco, así, con los pelos blancos, con rulos, no sé si sabes quién es. Ah, sí, Ekaizer, ¿no? Ekaizer. Siempre Dios mío, este estaba defendiendo a Santos Cerdán hace literalmente una semana, ¿eh? Sí. Hace literalmente una semana está diciendo que, bueno, que lo de Santos Cerdán, que podía ser un montaje, que veía que la defensa de Cerdán la tenía bien atada y todo este rollo. Pues este señor salía ayer diciendo, bueno, que esto era como, vamos, la Gürtel al lado de esto de Montoro, era increíble, esto era el gran caso de corrupción, que esto opacaba todo lo que estaba pasando, que esto se debía de convertir en la gran noticia de nuestros días. Mira, es están un poco, yo los veo desesperaditos, tío, por el rollo de, tío, que no pasa nada, que Montoro irá para adelante, tío, irá a presión, no os preocupéis, pero que vosotros también. Y ya está, y de verdad que construyan la cárcel de Bukele para todos los corruptos, si hace falta, de verdad, y que la hagan grande, y además que la hagan con aire acondicionado. Si quiere decir, si yo no les deseo ningún mal una vez que sean juzgados, pero que sean juzgados, claro, y si son inocentes, que se hagan libres y que sigan con su vida, y si son culpables, que lo paguen. Si es que de verdad, yo las penas por corrupción las incrementaría todavía más. Pero vamos, fíjate qué montaje lo de Santos Cerdán. Vamos a ese señor de los pelos, ese señor que tiene la fortuna de tener pelo todavía, sí, aunque su peinado no es especialmente Algunos afortunado. Dirán que esa es la razón por la que le sacamos en los vídeos. También, no, un poco también hay de eso, por lo menos por mi parte. Pero túnel de Velate. ¿Vale? Vamos a ponernos en el túnel de Velate. Se lo lleva una empresa que se llama Servinavar. Este es un proyecto para la construcción de un túnel en Navarra. Navarra, gobernado por María Chivite, del Partido Socialista. Hacen un concurso público porque la corrupción generalmente está en los concursos públicos, más allá de las mordidas. Pero las mordidas van, es decir, tú le puedes enviar a un político un jamón. Pero evidentemente a lo mejor si le pagas una mordida del 3% de lo que cuesta una obra es más efectivo que le mandes un jamón, aunque sea de Joselito.
Entonces, claro, de repente se convoca este concurso público y aparece por ahí Servinavar. Servinavar es la empresa del tal Anchón Alonso, que por cierto ayudó al PSOE a negociar con Bildu, según el otro día sugirió Otegi. Y Anchón Alonso tiene esta empresa que de repente con Santos Cerdán, de secretario de organización del PSOE, y sobre todo de Santos Cerdán como número 2, lo fuera o no, antes y después de Ábalos, este señor le da el 45% de las acciones, según publicó el diario El Mundo de Servinavar, a Santos Cerdán. Santos Cerdán lo niega, lo digo por poner más o menos todo en contexto. Se convoca esta obra, esta licitación. Y en la mesa de licitación, que es, digamos, la que juzga el tribunal de la obra, hay 3 personas que denuncian arbitrariedad y denuncian vicios en la adjudicación. Se lo comunica, es decir, esto queda escrito en votos particulares, el gobierno de Navarra lo ve y se fuma un puro. La obra tiene sobrecostes que van a obligar al gobierno de Navarra a pagar a Servinavar 9 millones de euros próximamente porque esa obra ya está firmada y el gobierno de Navarra tiene que cumplir la ley. No hay elementos aquí sospechosos que hacen ver que esto no es un montaje. Es decir, que le dieron Pero esto... yo creo que simplemente con las grabaciones que había, yo creo que saltaba bastante, yo creo que quedaba bastante evidente que, claro, porque yo creo que lo que argumentaba Santos Cerdán con respecto a las grabaciones era de, bueno, claro, pero es que si Koldo era el que grababa y Koldo era el que se acercaba y de alguna manera ponía sobre la mesa probable conductas delictivas, yo ahí soy una víctima de las estratagemas de Koldo y demás, pero claro, lo que yo creo que fue Cristina Pardo quien dijo en un vídeo, dice, ya cabrón, pero si alguien viene y te dice, oye, ¿qué pasa con esta adjudicación? ¿O qué hacemos con esto? ¿Cómo lo vamos a cobrar? Y tal, lo normal es decirle, ¿de qué coño me estás hablando? No decirle, no, esto en papel, tal, esto no lo digas en alto, esto no lo callamos y demás. Cuando estas cosas salen a la luz, yo creo que son bastante evidentes. Pero bueno, más allá de lo de Koldo y demás, parece como que se está abriendo el árbol, ¿no? La gente ya empieza a hablar de empresas de hidrocarburos relacionadas con Venezuela, empieza a saltar por ahí el nombre de Zapatero y cuestiones de estas. ¿Tú de esto qué sabes? Sí, mira, yo simplemente... A ver, la trama de los hidrocarburos hay que explicarla bien. Esto es básicamente... Es que, de verdad, es tan absolutamente turbio que yo no sé si la gente es consciente. Y todavía no sabemos todos los detalles. Pero básicamente... Por resumirlo y todo, le vamos a poner la etiqueta de presunto porque no está, se está investigando, está en fase de instrucción. Hay un país que se llama Venezuela, que tiene sanciones económicas, por ejemplo, que le impiden vender su petróleo fuera, o vender una parte de su petróleo. O ese petróleo está sometido a sanciones económicas. Entonces, lo que hacían, o lo que hacen, con ese petróleo era, y esto lo confesó en un audio, el famoso audio de Leire, que salió en, creo que fue The Objective el que lo publicó. Nosotros también en Independiente nos hicimos eco de ello. Básicamente lo que decía este señor Alejandro Hamlin, que es un empresario de hidrocarburos que está exiliado en Dubái porque le está persiguiendo la justicia, lo que decía era, yo compro el petróleo en Venezuela a $30 y cuando llega aquí, después de dificultar la trazabilidad de ese petróleo, lo puedo vender por $100 el barril. Y es que esta gente además defraudaba, estos empresarios también están acusados de haber defraudado, de hacer un fraude millonario del IVA. ¿Qué pasaba? Que una buena parte del petróleo de las tramas de hidrocarburos se refinaba en República Dominicana y había veces que a esos barcos, cualquier persona de la oposición venezolana te lo cuenta aquí en Madrid, si te reúnes con ellos. Y lo que te dice realmente es que esos barcos muchas veces apagaban el GPS, esos barcos que procedían de Venezuela, para a partir de ahí dificultar la señal de ese barco de dónde procedía. Ahora bien, ¿en qué puertos o en qué condiciones se cambiaba aquí? Se hacía un ship to ship, de barco a barco. Se cambiaba aquí el petróleo de barco a barco para venderlo como si llegara de otro sitio. ¿Cuántos países hay implicados en esta trama? ¿Cuántos gobiernos están haciendo la vista gorda? Esa es una buena pregunta. Pero la trama de los hidrocarburos va por ahí. Y luego además es que pagaban menos impuestos. Y luego además es que hay, yo qué sé, decenas de sociedades. Bueno, Víctor de Aldama, por ejemplo, tiene decenas de sociedades, decenas, ¿eh? Y esas sociedades
lo que se sospecha, no digo las de Aldama en exclusiva, es que servían para desviar determinado dinero que se podía llegar a obtener de este tipo de negocios. Entonces, claro, todo es tan gigante y necesita una estructura financiera y empresarial tan sofisticada que yo no sé hasta qué punto los investigadores van a poder. A mí me cuesta explicarlo realmente porque son varios factores, pero yo no sé hasta qué punto los investigadores van a poder llegar a la raíz del asunto. Hombre, esto creo que era Ketty Garat y demás decía que es una investigación que requiere muchos años, pero que esperemos que en algún momento acabe saliendo. Espero. En cualquier caso, vaya, yo simplemente pido a la gente que mire cuáles fueron los 3 primeros rescates, porque creo que ahí va a haber varias vías abiertas. Los 3 primeros rescates de la pandemia. El primero fue en Europa, el segundo fue Duro Felguera y el tercero fue Plus Ultra. En Europa sabemos las conexiones del gobierno con la familia Hidalgo, sabemos que incluso Begoña Gómez se reunió con el hijo de Hidalgo en el tiempo del rescate, sabemos que Víctor Aldama fue asesor durante el rescate. La segunda es Duro Felguera, tanto Jordi Sevilla como Valeriano Gómez fueron consejeros de Duro Felguera, que es una empresa industrial asturiana gigantesca que tenía problemas para cobrar un contrato millonario que tenía en Venezuela. El nombre de Duro Felguera aparecía dentro de aquel papel que encontró la UCO sobre qué iba a hacer Delsi en Madrid si aterrizaba por aquí. Duro Felguera contrató a Acento por 12.000 euros al mes. Acento es la consultora de Pepe Blanco para ayudarle, asesorarle durante el rescate financiero. El rescate de la SEPI, me refiero, durante la pandemia. Y la tercera es Plus Ultra, aerolínea venezolana. Yo simplemente pido que la gente ponga el foco sobre eso, porque a lo mejor sobre algunas de estas cuestiones tenemos noticias próximamente y evidentemente son empresas que han tenido ciertos nexos con el PSOE o con sus terminales. Y hay eso una también... noticia hace poco de Koldo haciendo un comentario con respecto a Plus Ultra y el rescate en relación a Ábalos y a Zapatero. Una reunión que tuvieron. Que dijo algo así como, estos se van a forrar con esto. Sí, eso, justo. Mira, la estoy buscando aquí, porque creo que la publicó ayer Teresa. Creo. Sí, Teresa Ketty, sí. Koldo fue testigo de la reunión entre Zapatero y Ábalos. Estos se van a forrar con Plus Ultra, la cita textual. Bueno, veremos. Yo sé que Plus Ultra ha ido poniendo denuncias a diestro y siniestro a los diferentes medios de comunicación durante los últimos tiempos. Bueno, veremos a ver, pero yo creo que esos focos son interesantes y creo que la gente no los puede perder de vista, porque yo no sé si hay algo ilegal ahí. No hay suficientes indicios y eso realmente de que está así. Pero que hay cuestiones de esas decisiones que huelen un poco mal porque se tomaron o que fueron parciales o que están los mismos personajes que están en otras tramas, es evidente. Y que aparezca Venezuela y República Dominicana, porque, por ejemplo, Air Europa tiene intereses en República Dominicana. Contrató a Víctor Aldama, que además tenía intereses en Venezuela. De hecho, sabes que la Guardia Civil sospecha que Víctor Aldama ayudaba a Delcy Rodríguez a mover determinado capital por el mundo. Y evidentemente, Duro Felguera tenía aquel contrato millonario en Venezuela para el desarrollo de una central térmica, creo que era. Y Plus Ultra, que es una aerolínea con nexos evidentes con Venezuela. Bueno, yo creo que son focos bastante interesantes y que la propaganda no confunda. Todo es igual de relevante y lo que investiga la Guardia Civil puede al final dar lugar a una acusación o una condena o no. Pero hombre, si investigas porque tiene ciertos indicios o ciertas convicciones de que puede haber algo ahí. Y da igual a quien investigues, que yo creo que sea de un partido o de otro. Yo creo que la labor de los españoles que no estamos bebiendo de la manguera es denunciar a quien lo haga. Digo yo, no sé, vamos, no sé. A menos de que tengas un carnet de partido de militante o a menos que aspires a que te hagan titulero de televisión española cuando gobierne el PP o a seguir porque está el PSOE. Sí, cada uno de verdad manda en su hambre, pero hombre, yo creo que hay oficios un poco más... Ya hablaremos de los tertulianos de televisión española, pero el gobierno, yo por lo que he visto,
ellos continúan diciendo que tienen la intención de llegar hasta 2027, ese es su objetivo. Y por el camino lo que están haciendo es prácticamente ceder ante todas las demandas que le piden todos sus socios nacionalistas, que me imagino que a partir de los casos de corrupción tienen bastante más margen a partir del cual apretarle las tuercas al gobierno. Claro, a ver, yo no sé si llegarán hasta 2027. A mí me da la impresión de que se van a acojonar antes. Aquí tiene el ejemplo de Portugal. ¿Qué pasó en Portugal? El gobierno estaba desgastado. La derecha radical también utilizó la cuestión, sobre todo, de la inmigración y de la crisis económica. De hecho, es muy curioso porque hicieron un estudio de quién había votado, por llamarlo de alguna forma, al Vox portugués, y eran generalmente hombres jóvenes autónomos, entre otros. Y luego, además, gente que vivía en los barrios. Y había una parte que era de clase media alta, pero que en general era gente que estaba muy desencantada con cómo habían empeorado sus condiciones de vida. Y ganó la centro-derecha. Aquí tenemos el ejemplo de Cataluña, y como Cataluña es una especie de realismo mágico que no termina y todo lo que sucedió ahí durante el proceso soberanista parece que se está trasladando aquí exactamente igual y exactamente igual de malo, pues no sé muy bien realmente cómo puede sostener Cataluña el PSOE. Pero a mí me da la impresión de que cuanto más nos aproximemos a 2027 para convocar las elecciones, más fuerte va a ser el golpe que se van a meter. Y yo no descarto, de verdad, que no descarto que se peguen un golpe que acaben por debajo del 20%. Yo ya sé que es una apuesta arriesgada y el PSOE es un PSOE, pero mira, hoy sale una encuesta en Andalucía donde va Marisú, la ministra ilustrada, y no ha llegado al 20% del voto en Andalucía. Es que se está pegando un guarrazo importante porque hay desgaste, hay un problema de corrupción y sobre todo que es que han perdido ya. Yo es que ya creo que los movimientos que hacen en medios como RTV no los hacen ya tanto como para intentar seguir controlando el discurso, sino para decir, bueno, mira, nos quedan 2 años, vamos a intentar llevarnos el mayor dinero posible, a trincar aquí lo que sea, y oye, ya en 2027 tenemos la casa pagada. De verdad, no me huele tanto a controlar el discurso como con Iván Redondo, cuando llevaba ahí a influencer a presentar su plan España 2050 y hacía esa campana ahí de en 2050 vamos a ser la hostia. Eso ya no existe. Ya no, de verdad, habla Pedro y la gente ya no se lo cree. Es decir, ¿qué va a hablar Pedro? Si recuerdas cuando, ya me estoy entendiendo un poco, pero si recuerdas cuando salió lo de Santos Cerdán, lo primero que dijo Pedro Sánchez en aquella rueda de prensa en Ferraz no fue, ojo, que teníamos aquí un presunto chorizo en el partido, fue, quiero pedir perdón a las mujeres. Quiero pedir perdón a las mujeres, así empezó la rueda de prensa. Pero es que luego llega, 2 semanas después, convoca el Congreso del Partido, intenta meter de número 2 a Paco Salazar, al que varias mujeres de su partido le tenían miedo, temor, por cómo era Paco Salazar. Paco Salazar, bueno, pues de aquella manera. Pertenecía al núcleo duro de Pedro Sánchez también en su momento, Paco Salazar. Vamos, y era del núcleo duro de Pedro Sánchez, y por eso se lo llevó a Moncloa. Y por eso le premió con un puesto, que es que yo no sé si la gente lo sabe eso. Lo publiqué en el periódico también, en el hipódromo. Es que lo del hipódromo es la bomba, el hipódromo es público. Que dices, ¿por qué tenemos que estar manteniendo un hipódromo aquí? Pues el hipódromo es público. Entonces, es muy curioso porque al principio, en 2018, estos metieron en el hipódromo a un tipo que era profesional, criador de caballos, tenía un sindicato de criadores, pero ya no les valió en 2021. Y dijeron, hombre, vamos a meter aquí a Paco Salazar, que dan un sueldo de más de 100.000 euros al año. Y cuando Paco Salazar le llamaron para cosas mayores en Moncloa, metieron a Maritza Ruiz Mateos, que era la jefa de prensa de Pedro Sánchez en Ferraz. Y dices, ¿pero qué coño sabe de caballos la jefa de prensa de Pedro Sánchez? Que es periodista. Pues él le metieron en el hipódromo. Y después, ahora está uno que se llama Enrique Gasco, que había sido diputado del PSOE, alto comisionado por la pobreza infantil y también dentro de Moncloa, dentro de presidencia. Ha perdido el hipódromo durante estos años, con estos fenómenos al frente, 41 millones de euros. 41 millones de euros. Claro, ¿cómo va a gestionar el hipódromo un tío que es especialista en pobreza infantil? Que sí, muy bien, que a lo mejor sabe de cómo construir un pozo en África, pero no sabe de caballos. ¿Cómo va a gestionar el hipódromo Paco Salazar? Paco Salazar es ingeniero, dice. Y Maritza es periodista. Es como si me ponen a mí a gestionar correos o el hipódromo. Pues no tengo ni idea, Sergio. Pero es eso. Bueno, pero como ahora es dinero público y no es de nadie. Claro, pero imagínate eso, si lo hacían antes, que todavía tenían una posición de fortaleza, lo que no harán ahora, que saben que en 2027 se les acaba el chollo por mucho que hagan.
y que a lo mejor es todo un escenario de Portugal. Y en la derecha con más de 200 escaños. Pues ahora están, ya está, pues venga, todo esto es nuestro, vamos a ramplar. Es decir, hemos ganado esta ciudad, nos vamos a tener que ir porque nuestro objetivo es otro. Venga, a arrasar con todo, a pillar sueldos, a colocar amigos. No hay nadie que sea de izquierda y sea periodista que no tenga un puesto en el RTV, ya, joder. Pero ahora que ha sacado el tema de Paco Salazar, ¿cómo crees que se ha resentido en las últimas semanas la imagen del PSOE feminista? A partir, es que ha sido además triplete, ¿no? Porque lo de Paco Salazar por un lado, pero luego también estaban todas las amigas de Ábalos y todas las prostitutas colocadas en la empresa pública, que yo creo que es bastante sangrante la manera absolutamente desacomplejada con la que esa gente enchufaba absolutamente todo el mundo, llegando hasta el punto de enchufar a escorts de lujo, que me imagino que las convertían en sus novias. Esto lo dijo Pedro Herrero, ¿no? Lo de sacar a las prostituciones, rollo, hacerte un pretty woman con dinero público. Sí, esto es lo de la lámpara. Y luego tenemos, que era lo que te quería comentar también, otra sangrada que le han metido hace relativamente poco a Pedro Sánchez, que es que empiece a salir todo lo relacionado con los negocios de su suegro, con los negocios de Sabiniano, que por lo visto tenía varias saunas y varios prostíbulos con los que hacía negocio y con los que se habla que financió la campaña de las primarias de 2014 y 2017 a Pedro Sánchez. Bueno, pero es que el tema, de verdad, lo de los prostíbulos es maravilloso. Sí. Porque había saunas gay y es muy curioso porque surgió todo esto. Y de repente los Eupropio Pádula, los Eduardo Rubiño y compañía empezaron a hablar de que esto era homófobo. Uh-huh. Que el discurso de Feijóo, que ni siquiera pronunció la palabra sauna, uh-huh, era homófobo, porque estos eran lugares donde los homosexuales iban para tener un lugar más o menos recogido, secreto, en la clandestinidad, para dar rienda suelta a lo que les gustaba. Cosa que me parece fantástico, que cada cual haga lo que le dé la santa gana con su vida sin que haya ningún político, ningún guardián de lo moral que se meta ahí, siempre que esté dentro del marco del Estado de Derecho. Tenemos el Estado de Derecho como la burbuja. Dentro de la burbuja, si tú no lo incumples, haz lo que te dé la real gana con tu vida. Me parece bien, no te juzgo. Pero que, a ver, buscas las reseñas en Google de la sauna Dan, que es la más famosa, y aparecía, llegué a esta sauna, había un tipo brasileño que se parecía a Tarzán porque tenía melena, me dijo que me desnudara y que me cobraba 50 o 40 euros en función de la rapidez. Pues hombre, no lo sé, no sé para qué se le iba a cobrar, sino no sé, por ponerle jabón en la espalda. No, hombre, no, ahí había prostitución, y ahí había gigolos, y había chaperos, vaya, y eso sucedía. Es decir, que esto no era una sauna donde iban los homosexuales a conocerse bien, a ligar o lo que fuera. No, ahí había prostitución. Como también en Castellana 180, la famosa Roses o Rosas, que era un prostíbulo. Y como también en otros locales que tenían en otros lugares de España, dentro de esta sociedad o de la otra. Hay una sociedad que se llama San Bernardo 36 SL, que estaba comandada por Conrado, que era el hermano de Sabiniano, el fallecido padre de Begoña Gómez, y esta gente se dedicaba al negocio de las saunas y de la prostitución. ¿Son ilegales? No. Lo que parece que es verdad es que si tú defiendes en tu discurso del partido un discurso feminista, abolicionista de la prostitución, y a la vez intentas tapar que, como decía, palabras de Villarejo, ¿pero qué está diciendo este de ilegalizar la prostitución si su suegro era el rey del putiferio, del puterío, decía? Claro, más allá de todo esto, vamos a abstraernos de este debate. Más allá de los euprepios, de los Rubiño y compañía. Si tú has tenido un discurso feminista, si tú has situado y tú has hecho infinidad de vídeos sobre eso, Sergio, el 8M, como la gran misa, de verdad, el 8M era como el domingo de Pascua para los de resurrección, sí, para total, los católicos. Total. Era el acto moral central del país. Dentro de la religión de sustitución, que fue la UOC, el 8M era la clave. Si tú en ese 8M y posteriormente has defendido la abolición de la prostitución y de repente salta esto, tú lo que pierdes es dejar de ser la brújula moral de tus votantes, que es a lo que has aspirado desde que llegaste al poder. Y cuando eso pasa, pierdes el control del discurso. Pierdes realmente, hay una vía abierta dentro de la propaganda. Y a partir de ahí todo empieza a ser menos efectivo. Y el sanchismo
lo que ha hecho desde el principio es sumir. El sanchismo no ha gobernado para la gente que no creemos en Pedro Sánchez. El sanchismo ha gobernado para los suyos. Y les ha metido en una especie de burbuja de disonancia cognitiva en los que les ha intentado trasladar que la realidad era diferente a lo que en realidad es. Que la economía era la bomba, que los españoles vivían cada vez mejor, que había una serie de derechos que habían avanzado con el PSOE y que ellos creían en una sociedad más justa, más respetuosa con los derechos del colectivo LGTBI, como si realmente el resto de los españoles no pensáramos que esos derechos son fantásticos y que la igualdad es lo que se tiene que perseguir en cualquier sociedad que aspira a ser desarrollada, y que el feminismo era una de las claves de bóveda o la clave de bóveda de su mensaje. A partir de ahí, claro, si se demuestra que has estado intentando ocultar que tu suegro, reitero, Villarejo, era el rey del putiferio, y de repente, cuando empiezas a denunciar lo que hacen Coldo y Ábalos, intentas colar a Paco Salazar de número 2 del partido, la gente empieza a ver, a lo mejor incluso los tuyos, que eres un absoluto farsante, que es algo que sabemos desde Pedro Sánchez, desde antes de que llegara presidente del gobierno, pero que parece que hay mujeres que están despertando ya por fin de ese sueño absolutamente estúpido e irreal. Y se nota en las encuestas que el apoyo de las mujeres al PSOE ha descendido significativamente en las últimas semanas. Eso es bastante interesante. Tú, de todos los escándalos que rodean al PSOE, es decir, de las cesiones a los independentistas, de los casos de corrupción, de todo lo relacionado con prostitución, prostíbulos y abusos de altos cargos del PSOE y demás, ¿cuál dirías que es el que más está sangrando en votos al votante socialista promedio? Es decir, el que más importa a alguien que podría pensarse en votar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones. Esa es una buena pregunta. No lo tengo tan claro, porque es verdad que la corrupción pasa factura, pero no tanta, en los partidos en general, es decir, no solamente en el PSOE. De hecho, merece mucho la pena mirar lo que es el Ayuntamiento de Marbella hoy para ver realmente que el caso Malaya tampoco fue una enorme revolución. Y eso en lo cercano, que es lo que más identifica a la gente. Es decir, mi alcalde es un chorizo, pues no vota a su partido. En lo lejano yo creo que ya todavía se disipa más esa cuestión. Vamos a ver, yo creo que hay varios focos. El feminista es relevante, porque cuando tú le das tanto poder en tu discurso al feminismo, y cuando metes en el gobierno y dejas que Irene Montero sea ministra de Igualdad, Irene Montero es una radical, pero de verdad, es la extrema radicalidad, y vamos a llamarlo así. Lo que defiende es absolutamente radical. Y cada cual puede apoyarlo o no según lo que quiera, porque realmente, si queremos una sociedad de libres, lo pueden apoyar. Pero ese discurso es radical, y ese discurso tiene cierto peligro, por no decir mucho peligro, entre otras cosas, de polarizar, enfrentar y generar una imagen de la realidad que no es la adecuada. Luego tenemos una cuestión que me parece muy relevante. Es la ley Bolaños. Y yo creo que eso en realidad no está generando un efecto tan chocante en el votante, porque creo que en realidad el tipo que está ocupado en sobrevivir, pagar las facturas, criar a los hijos, en realidad le da un poco igual quién instruye los procedimientos judiciales. Sí. Pero a ese chico... Yo creo que todo lo relacionado con jueces, judicatura, sí, leyes y demás, al votante promedio, es decir, al que no está metido en el círculo café para los muy cafeteros y que le interese el debate político y demás, a esa persona le da igual. Sí, y es así, es lamentable, pero a lo mejor hay gente que les demuele en el Estado, y a lo mejor hay muchas cosas que le dan igual o que no se entera. Sí. Pero hombre, cuando la instrucción se la queda a la Fiscalía y la Fiscalía está controlada por el Gobierno y el Gobierno está haciendo todo lo posible por no pagar las consecuencias penales de sus actos. De hecho, es muy curioso porque aquí el maestro Zahara, el hermano de Pedro Sánchez, ya tiene el visado para largarse a Japón. Es decir, ¿qué mayor sensación de impunidad puede haber? Yo creo que, por ejemplo, esos ejemplos sí que ya la gente los ve. Oye, a este tío le están juzgando por una cosa que yo no entiendo muy bien, más allá de que le han enchufado, presuntamente. Bueno, no, sino presuntamente, le han enchufado. Sí, sí. Y este se va a Japón. Ostras, esto ya huele. Esto es como lo de Roldán, cuando se fue de Roldán, cuando se fugó. Hombre, que se fuga, a ver, esto huele. Y hay una clave que yo creo que hay que explicar muy bien, que es la de la singularidad de Cataluña, que también es la del País Vasco en otro nivel. Eso a la gente yo creo que le duele un poco más porque le mete la mano en el bolsillo. Porque a la gente aquí en España a impuestos le crujen.
le crujen. Y como seas autónomo, has pagado a final de año un montón de impuestos y cuando haces la declaración, de repente te soplan una leche con el IRPF que dices, pero ¿cómo me piden más todavía? Pero si he pagado una pasta, si he metido aquí el 15%, si todavía el gestor me decía al final del trimestre que tenía que pagar un poco más y ahora me piden todavía un poco más. Y la gente se lo ve. Y la gente sobre todo ve que en los últimos años, cuando pide cita para el médico, y me da igual la comunidad autónoma y por quién esté gestionada, ve que le dan para más tarde. Pero no te hablo ya del especialista. Sí. Para el médico de salud, el de cabecera, el de atención primaria, hay alguno que ya tiene que esperar un par de semanas. Y la gente ve que cuando le pasa algo, a lo mejor se muere antes de que le vea el especialista. Y eso pasa, eso en nuestra España pasa. Y la gente ve que las carreteras no se arreglan, y la gente ve que la educación no es mejor. Que el tren está en el mejor momento de su historia. Y que la cesta de la compra está carísima, 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 carísima. Y una parte es porque hay impuestos gigantescos. La vivienda es absolutamente inaccesible. Las políticas del gobierno para descongestionar las zonas más congestionadas lo que han generado es, se han acojonado a la oferta. Hay menos oferta de alquiler, el mercado de alquiler está completamente roto, hay que someterse a procesos que son vergonzosos, casting de inquilinos, le tienes que dar la nómina, las últimas 3 nóminas, y aún así, como se tenga solamente una sola nómina, a lo mejor te rechazan. Si eres familia monoparental, como tienes un crío y ya no te pueden desahuciar, ya no te quiere el inquilino, porque el dueño, porque evidentemente lo que ve el dueño es, ostras, ¿cómo he hecho a este si necesito el piso? Pues me deja de pagar. Si es que es normal, todas las posturas son comprensibles, pero eso lo que alude es a un problema de vivienda que se genera por no se construye, el suelo no está liberalizado, los ayuntamientos intentan hacer pasta con el suelo en lugar de hacer un gran plan para liberalizarlo, los caseros están asustados, los propietarios, y además hay unos impuestos gigantescos sobre la vivienda. Y mientras tanto, en este contexto de sufrimiento, hay una comunidad autónoma a la que de repente tenemos que mutualizar la deuda que ellos han generado por gastar de más, creando redes clientelares corruptas durante el proceso soberanista, y ahora de repente se quieren quedar con su IRPF. Y eso lo que va a significar es menos impuestos para que las comunidades más pobres, que generan menos recursos, se puedan pagar sus propios servicios públicos. Servicios públicos, el médico, es decir, y la carretera, y que te asfalten la calle. Y eso yo creo que a la gente evidentemente le afecta cuando lo ve, joder, dices, oye, pero ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Por eso Cataluña votará al PSOE y el resto de España le se va a meter un guarrazo histórico. Y la idea, tío, yo cada vez veo más y más casos, que además salen en distintos medios de comunicación y todo ese rollo, de gente que yo creo que a la que se le está incentivando a encontrar un poco las maniobras legales para no pagar sus alquileres. Es decir, la gente habla mucho de la ocupación y entonces te sacan los datos. No, oficialmente hay muy pocas, no, porque realmente el problema de la ocupación es mínimo y demás, pero rollo, la inseguridad jurídica que genera el hecho de alquilar una habitación o alquilar un piso y que la persona que se te meta ahí en un principio parezca que todo está bien, pero luego por alguna razón se te declare vulnerable por cualquier razón, porque me imagino que hay estrategias para buscar la vulnerabilidad y que puedas avalarlo ante un juez, y que a partir de ahí creo que la media era de, no sé si era de 30 meses, era una absoluta barbaridad. Una media de 3, 4, 5 años, algunos sitios es incluso de más de 5 años, para sacar a las personas de tu vivienda cuando te han dejado de pagar con todo el gasto que eso conlleva. Bueno, vamos, te digo un caso personal, y no me gusta hablar de lo personal, pero que creo que es significativo. En Canarias, con una cuestión que tenemos, mi hermana y yo ahí, sobre una vivienda de la que tenemos una parte, de una herencia, llevamos 6 años esperando que se resuelva el procedimiento que está en la audiencia provincial. Cuando eso suceda, habrá que pedir la ejecución de la sentencia. Y eso te puede llevar otro par de años. Entonces, es que a lo mejor se va a 10 años. ¿Cómo haces tú, cómo planificas tu futuro si sabes que en estos casos estás vendido? Porque realmente el Estado de Derecho nos aplica ahí. Y reitero que es que pagamos muchos impuestos para que se aplique el Estado de Derecho. Y lo peor de todo es que esto se hizo más o menos a sabiendas. O sea, no sé si recuerdas los audios estos que se filtraron, donde Ábalos hablaba con otra ministra del PSOE, no recuerdo ahora quién era, pero estaban diciendo, madre mía, pero claro,
Si es que estamos prácticamente legalizando la ocupación. Esto es un desastre, lo que proponen los podemitas, tal cual, Sí, tal. Y al final ojo. dijeron, bueno, venga, pues pa'lante. Y lo sacaron. Era con Pedro Sánchez, era con el propio Pedro Sánchez. Y dijo, bueno, venga, ya está. Pedro Sánchez dijo, hombre, esto es irresponsable porque es eso, lo que tú dices muy bien, era legalizar la ocupación. ¿Qué pasó después? Que se aprobó porque necesitaba los votos de Podemos, el apoyo de Podemos. Es que es un tipo sin principios. Vamos a ver sobre el alquiler. Yo, de verdad, tengo una visión que no sé si es adecuada o no, pero creo que aquí, en realidad, todas las partes son un poco víctimas. Claro, en los lugares que no están en las grandes ciudades, cada vez es más complicado trabajar. Entonces, claro, hay gente que se viene de allí, han venido varios millones de extranjeros en los últimos años que también, evidentemente, están en situación legal y quieren vivir en algún sitio. Como vienen muchas veces en condiciones, como mucha gente que viene también de otras provincias, con no mucho dinero, acaban compartiendo habitación. Hay familias viviendo en habitaciones ahora mismo en Madrid, en España. Hay pisos realmente en los que viven más de 12 personas y no tienen más de 60 metros cuadrados, con los problemas que genera para los que viven allí, para los que están alrededor, con el problema de masificación de las zonas, empeoramiento de las condiciones de vida, vagones de metro allí, es que no sé, es un efecto se encadena. Y esa gente, en realidad, que está pagando 500 euros por un zulo, 600, 700 euros por una habitación, 2.000 euros por un alquiler en una zona normalita, esa gente es víctima. Es víctima de algo que no funciona. Ahora bien, está el propietario. Y el propietario no es culpable de nada. El propietario está en un sistema de libre mercado en el que con un bien que ha adquirido con su esfuerzo o con lo que sea, porque le ha tocado la lotería o porque forma parte de un fondo de inversión y no está haciendo nada ilegal, irregular, lo que pretende es maximizar su inversión. Esa chorrada de la conferencia episcopal, de decir, no, hombre, si tú tienes un piso en alquiler y ves que hay jóvenes que lo están pasando mal, tú tienes que ser un buen cristiano y bajar de precio. Pues mira, tú métete en tus iglesias y nosotros ya gestionamos lo demás. Si tú tienes un piso, lo normal es que le saques beneficio, lógicamente. Y si tú tienes un piso y sabes que un inquilino te va a dejar de pagar y hasta dentro de 2 años o 3 años no vas a poder desahuciarle, y que eso además a lo mejor se te presenta una asociación antidesahucios y te lo paraliza durante un mes o 2, y además que es que la gente te va a mirar ya raro porque ha estado la asociación antidesahucios con el insolidario, con el sinvergüenza, es que a lo mejor te lo piensas y dices, mira, lo tengo vacío o lo vendo. Es que, de verdad, o sea, en realidad que todos son víctimas menos el gran culpable de todo, que es una administración o unas administraciones que están dejando crecer el problema de la vivienda porque no son capaces de hacer algo que es tan básico como liberalizar el suelo, desregular el sector, bajar impuestos en el sector, hacer más sencilla la construcción y la compraventa. No sé, y, por supuesto, Y proteger a los propietarios también. proteger a los propietarios de ocupas, de gente que no paga, de morosos. Pero de verdad, o sea, que esto no es nada que vuele en la cabeza a nadie. Esto es simplemente aplicar la lógica. Y a partir de ahí, si con todo eso aplicado quieren construir vivienda pública porque les viene bien, que lo hagan. Pero que el resto lo garantice también. Y en esas estamos. Pero yo quería dejar para el final el gran tema estrella, que es el de los programas que le están poniendo a toda esta gente en televisión española. Es decir, yo cada vez que has venido aquí, el rollo de, oye, pues le han puesto un programa a Jesús Cintora, oye, pues le han puesto un programa a Javier Ruiz, oye, pues Senara Álvarez, oye, pues esto, oye, pues Broncano, oye, pues... Y ahora de repente hemos conocido 2 cosas, han salido como 2, han tenido 2 fichajes estrella en los últimos días. Uno es que Pepa Bueno es la que va a dirigir los telediarios de la 1. ¿Ves? Pepa Bueno, que la echaron de... Creo, ¿no fue del País o del...? Sí, del País. La echaron del País y ahora va a dirigir los telediarios en televisión española. Y luego tenemos también a Marta Flitsch, que ya dentro de esta izquierda malasaña, un poco ya boomer, medio rancia y demás, ahora le han dado un programa para que sea como un poco el hermano gemelo de Jesús Cintora en Malas Lenguas. O sea, ¿quién falta aquí? ¿Cómo queda esto de Marta Flitsch y todas estas impulsoras del primer feminismo Bueno, Marta Flitsch yo no sé si estaba muy del todo ahí, ¿eh? No, al principio no, es verdad, sí. Pero ya como llevábamos tantos años hablando de ello, ya queda como... Da pereza ya, o sea, parece ya viejas glorias, ¿no? Vamos a ver, simplemente por condensar el problema, por resumir la cuestión, mejor dicho. Tú sabes que el gobierno quería, a través de sus empresarios, de José Miguel Contreras y de otra figura fundamental que es Fran Llorente, director de informativos de Televisión Española con Zapatero, estos querían hacer un canal de televisión en Prisa. Les habían prometido una licencia de TDT
que se le iban a dar a ellos, que todavía no se han dado a nadie, por cierto, todavía no se ha salido el concurso. Y entonces, claro, ellos empezaron a hacer su proyecto. Y en ese proyecto, y de verdad que en Prisa tengo buenas fuentes, iban a estar Javier Ruiz, Marta Flich, también evidentemente como director del País iba a tener un peso relevante Pepa Bueno. Lo que pasa es que el dueño del grupo Prisa, que es el dueño de un grupo de inversión, el dueño de un grupo de inversión es como Neo en Matrix, ve los números, ya está, aquí le pasan por delante de la cabeza. Ve un proyecto y él no ve una función política o social del proyecto, ve pasta. Números. A ver, ¿esto me va a dar dinero? Sí. ¿Están en verde? Bien. Bueno, pues él los veía todos rojos, porque son todos rojos. Una televisión no es rentable ahora mismo porque el entretenimiento que tú haces de horas en YouTube cada vez gusta más gente, vienen más anunciantes y las televisiones, que son carísimas, para que la gente se haga una idea. Una televisión normal, solamente el mero hecho de trasladar la señal, es decir, la señal a todas las antenas de España, cuesta entre 10 y 15 millones de euros anuales. Yo creo que en el setup que tienes y en los vídeos no te gastas 10 o 15 millones tú todos los años, vamos. No, no me gasto eso. No. Entonces, a partir de ahí, lo que pasa es que las licencias de TDT ya no las quiere nadie. Y es un negocio que no es rentable. O sea, la puede creer, por ejemplo, Antena 3 a 3 Media para hacer un canal infantil. Porque eso lo que hace, como venden la publicidad en paquetes, les puede vender un poco más caros y en Navidad, con la campaña de juguetes, pues a lo mejor rasca el pico. O Gurlian, que es el presidente del grupo Prisa, dijo que no quería el canal. Y estos dieron una entrevista en El País de Pepa Bueno a través del antiguo consejero delegado que se llama Carlos Núñez, que es otro pieza, por cierto, y dijo, vamos a montar un canal. Y el presidente del grupo Prisa, en vez de dar una entrevista para desmentirlo en el grupo Prisa, se fue a Expansión, que es el de la competencia, y dijo, no vamos a montar un canal. Al día siguiente se celebró un consejo de administración, rechazaron el proyecto y al día siguiente se cargaron a todos. Al consejero delegado, que lo obligaron a dimitir. A José Miguel Contreras, que le despidieron, pero que esa mañana no fue a trabajar y le tuvieron que buscar por la tarde. Se cargaron a todos. Y ese proyecto iban a estar, reitero, Javier Ruiz, Marta Flich, también iba a estar Pepa Bueno, iba a ser Telepedro, iba a ser infoentretenimiento, programas como el de Cintora, etcétera, etcétera, que no, Cintora no iba a estar, por cierto. Pero ese tipo de programas que son como de dar la información de una forma muy sensacionalista, llamativa, ojo, atención, que estamos en Torre Pacheco, que estoy viendo aquí a Vito Quiles, están todos los ultras por aquí, ten cuidado con la extrema derecha, y a ver qué me dice Javier Aroca, y a ver qué me dice el Villarroya, que es un loco, que es estadinista, y le tengo aquí en la mesa sentado. Y a ver qué dice Elisa Beni. Y a ver, ¿por qué tú dices esto? Y Sara Santolaya gritando. Eso es el infoentretenimiento. Y como les falló el proyecto, lo que habían hecho, sabes que en Televisión Española, el día después de la Dana de Valencia, ellos convocaron un pleno para cambiar la ley de Televisión Española, dar más poderes al presidente y poder poner de presidente a José Pablo López, que fue el que negoció unos meses atrás el contrato de Broncano antes de que le despidieran de Televisión Española. Bien, modificaron la ley. Eso les permitió meter otra vez de presidente de Televisión Española a José Pablo López, uno de los suyos, y a 14, que gana cada uno 130.000 euros al año y que tienen consejeros, Junts, Sumar, el PNV, todos tienen consejero. Todos pudieron meter a su gente ahí en RTV. Ya con Televisión Española controlada y con Telepedro descartado porque el armenio, el dueño de Prisa, no quería gastar la pasta en eso, empezó el trasvase. Empezaron a moldear la programación. Metieron de directora de informativos a una mujer que venía de Neutral y que había sido la autora de un documental de Nevenka. Es decir, ideología zapaterista a saco. Metieron de director de televisión a uno que venía de la fábrica de la tele. Después pusieron aquello de la familia de la tele, que fracasó porque era un escándalo. Y a partir de ahí ficharon a Cintora. ¿Quiénes son los productores del programa de Cintora? Mediapro y la OSA Producciones, que son los dueños de la fábrica de la tele. La fábrica de la tele es la productora de Sabamé, que no lo estoy diciendo y no lo tiene por qué saber la gente. Después metieron a Javier Ruiz, La Cometa, que también son amiguetes de José Pablo López. Y claro, Javier Ruiz lo que ha hecho es competir contra Ferreras, porque Pedro Sánchez nunca se ha fiado de Ferreras, porque Ferreras apoyó a Susana Díaz y ya le ha buscado un competidor. A José Miguel Contreras, como no le pudieron dar el canal en Prisa, lo que hicieron es, como aquí está Movistar Plus, y Movistar Plus hemos puesto
de presidente a Javier de Paz, que es amigo de Zapatero y antiguo secretario general de las Juventudes Socialistas, especialista en televisión, como verás. Este contrató a uno que era socio de Contreras para estar a cargo de la parte de ficción. De verdad, no se me ocurre mejor premio para un productor que poner un amigo ahí. Y a partir de ahí siguió el desembarco en Televisión Española. Y las últimas caras son, tú fíjate los que han fichado para Radio Nacional. David Cantero, Marta Solano, Marta Solano estaba en Televisión Española. Juan Ramón Lucas, que también estaba en Radio Nacional con Zapatero en Moncloa y que es uno de sus fetiches periodísticos. Y luego también para Televisión Española a Marta Flitsch, que evidentemente tampoco es el PP, Marta, y a Pepa Bueno, que era la directora del País, que no cualquier país, el país más pro-PSOE de la historia. Y mira qué es decir del País. El País de Idafe, el País de la sección de opinión, de verdad, que parecía aquello la Pícara Magazine. Pues ahí va a estar presentando el Telediario 2. Y mientras tanto, tenemos una programación que es por las mañanas Silvia Enchaurrondo, después, en el segundo asalto, Javier Ruiz. Yo trabajé con Javier Ruiz y no era así entonces. O sea, de verdad, es una cosa absolutamente sorprendente el cambio de este señor. Y luego tenemos, por las tardes no les ha salido lo del muñeco de la familia de la tele, y dirán, pero tienen las malas lenguas también, ahí. Le han puesto malas lenguas a Cintora. Y por las noches, a Pepa Bueno. Y después Broncano, que Broncano es el típico que te la cuela un poco disimulada. Pero Broncano es el típico que de repente a su público le dice las dos palabras de pues sí, pues hay que proteger la sanidad pública. Y oye, la educación pública es muy importante. Y no dice más, ya está, esa es su argumentación. Y todos ahí en el teatro, bien, Broncano, eres cojonudo. Y toda la crítica de televisión al día siguiente, la defensa a ultranza de Broncano de la televisión de la sanidad pública. Y ya está. Le salió un poco el tiro por la culata porque querían meter a Broncano para apretarle a Pablo Motos y empezó más o menos, que estaban como muy crecidos, pero al final acabaron destruidos. Claro, al final su audiencia, de hecho la audiencia de los últimos programas que competían con El Hormiguero era menor en algunos casos que la reposición del Hormiguero. Es decir, la gente prefería ver el programa repetido de Pablo Motos que el nuevo de Broncano en estos últimos días. A ver, es verdad que en noviembre y en diciembre, fue en octubre y en diciembre, La Revuelta tuvo una mejor audiencia. Pero ya sabes lo que pasa como era un programa que ven la gente de izquierda, en buenos casos, revolucionaria. Sabes que las revoluciones al principio generan tienen un gran esplendor, generan efusividad, todos vamos a la revolución, todos vamos a la Puerta del Sol en el 15M. Todos vamos a ver la resistencia para luchar contra el fascismo. El paso de los meses a lo mejor prefiero ver el Juego del Calamar en Netflix. Yo qué sé. Y ya la revolución tiene menos efectivos, menos adeptos. Y al final acaba ganando Pablo Motos, que es la derecha, que es de Gol, o que es, no sé, la mayoría absoluta de Rajoy, salvando las distancias. Y siempre pasa igual. Ya para terminar, te quiero preguntar. Sí. O sea, una de las grandes ilusiones que tengo yo y tiene muchos de los que me siguen, la gente en directo y demás, es cuando cambie gobierno, cuando se vaya Pedro Sánchez, ¿qué capacidad va a tener? Imaginemos que entra un gobierno del Partido Popular y Vox, ¿qué capacidad van a tener para entrar en Televisión Española con un lanzallamas y dejar hecho eso, o sea, convertirlo en un erial? Esa es una buena pregunta. Lo primero que tendrán que hacer es controlar el Consejo de Administración. O sea, yo preferiría que acabasen con Televisión Española. O sea, si tuviese que pedir algo, pero teniendo en cuenta que probablemente no van a acabar con Televisión Española, plan, ¿qué tendrían que hacer para echar a todos los que hay ahora mismo en Televisión Española? Mira, ¿sabes? Lo digo por poner un ejemplo del otro sentido. ¿Sabes que Mazón estaba el día de la lana comiendo con una periodista a la que quería meter de directora de informativos de la televisión pública de ahí? Como todos los gobiernos hacen lo mismo en realidad, y como no tengo ninguna duda de que... A ver, es verdad que la respuesta de la derecha generalmente es más tibia ante estas cosas que la de la izquierda, porque cuando el PP se atreva a tocar el Consejo de Administración, que ha sido conformado en un ejercicio de vergüenza, de sinvergüenza, o sea, es una cosa de sinvergüenzas lo que hicieron al formar ese Consejo. Es un Consejo controlado por ellos, es un Consejo... Además lo hicieron en el día de la Dana. O sea, ni siquiera tuvieron el reparo, el no descaro de esperarse a lo mejor una semana. Es un consejo de muy cafeteros. Es decir, tú fíjate qué consejo más plural
que de 15, solamente 4 son del PP, que es el partido que tiene la mayoría en el Congreso y en el Senado, en realidad. Es el que más diputados tiene y senadores. Y le dieron 4. Cuando el PP se atreve, que espero que sí, a tocar ese consejo, ya van a empezar con el PP manipula la televisión pública. ¿Te acuerdas cuando echaron a Ana Pastor de la hora de la 1? Perfecto, ¿eh? Ah, O sea, que, nada. o sea, yo lo que espero, o sea, si el PP con Vox y el PP o quien se, si cuando lleguen al gobierno después de Pedro Sánchez no han echado, no han purgado toda la televisión pública, a esa gente no les volvería a votar en su puta vida. Ahora ya me cuesta votar, o sea, yo probablemente en las próximas elecciones, aunque viva en Andorra, me da igual lo que diga la gente, yo voy a votar, voy a tirar una moneda al aire y voy a votar a Vox o al PP simplemente para echar a Pedro Sánchez. Ahora, como el gobierno que haya después de Pedro Sánchez no limpie Televisión Española, pero es que yo creo que la gente les está votando para eso. Es que, claro, vamos a ver. Es que una de las razones principales de mi voto es quiero que Jesús Cintora se quede sin trabajo y Silvia Inchaurrondo se vaya al INEM o que la contraten en la cadena SER o donde coño quieran, pero no la quiero ahí. Pero es que además, Sergio, por malos profesionales, porque son malos profesionales, porque no son periodistas. De hecho, si te fijas aquí en esta conversación, le hemos pegado stop a varios partidos y le hemos dado la razón a Podemos en un joder, o sea, y a nosotros nos llaman ultras. Coño, no. Los ultras son ellos. Pero mira, yo antes tenía otra percepción de la televisión pública. Por ejemplo, en una crisis como la del COVID o en una guerra que haya en Ucrania. Ahí siempre está la televisión pública, de una forma mejor o peor, pero siempre hay un corresponsal ahí. ¿Sabes lo que creo yo ahora? Después de todos estos años, después de 11 años haciendo información en televisión española, que deberían cerrarla. Esta y todas, porque son instrumentos a favor del gobierno y porque sus periodistas no son inocentes. Yo cuando mi director, yo he tenido suerte de tener a 2 buenos directores, que me han respetado siempre. Si yo no lo tuviera, yo les daría caña. Y yo diría, ¿por qué no me publicas esto? ¿Por qué no publicamos de esto? De hecho, un director que no voy a nombrar, con el gobierno del PP de Madrid, nos ponía alguna reticencia y nosotros lo peleábamos y lo publicábamos. ¿Eso lo hacen los periodistas de televisión española? ¿A que no? No lo hacen porque ellos también son de esa corriente pedrista. Ellos son parte del problema. Y al igual los de las autonómicas, cuando cerraron Canal Nou, los periodistas lloraban. Oye, no, que tú aquí has sido también cómplice de las que montaba por aquí PP. Que no, hombre, no, que te has quedado sin trabajo porque esa televisión la han arruinado con tu complicidad. Por eso, como son instrumentos en favor del gobierno de turno, que las cierren todas. Y estoy seguro que cuando de repente hay una guerra y no haya televisión pública, alguien privado, sea un grupo de televisión o un periodista freelance desde su canal de YouTube, porque, oye, existe una cosa que se llama YouTube, que puede transmitir para millones de personas. A lo mejor no se ha enterado. A lo mejor ese tío, a sabiendas de que le va a haber más gente, de repente se va de corresponsal de guerra y se lo pagan con Patreon, o se lo pagan patrocinadores, o se lo pagan un grupo de medios de comunicación. ¿Por qué tenemos que mantener una tele pública que nos cuesta el año pasado 1.218 millones de euros y que todavía terminan pérdidas? ¿Por qué tenemos que mantener a periodistas que en realidad han hecho seguidismo de esa televisión pública? ¿Por qué tenemos que mantener a Cintora? ¿Por qué tenemos que mantener televisiones que en realidad son instrumentos de propaganda en favor del poder? No, oye, no. Que se monte una tele el PSOE, si la quiere, o el PP, que la monten ellos y que hagan la propaganda que quieran. Mira, ¿no ha montado Vox un canal para hacer sus cosas? Bien, si no les ve gente será porque son unos inútiles o porque no les interesa. Y si les ve mucha gente será porque eso interesa. Que lo monten ellos. ¿Por qué vamos a tener que pagar nosotros eso? Y en esas estamos, Rubén, tío. Ya me he cabreado otra vez, joder. Ya me he cabreado otra vez. No, está bien. Oye, tío, muchas gracias por venir. Tienes que abrirte. Uy. Pero tampoco hace falta que te vayas tan rápido. No, estoy aquí, ¿eh? Es que se ha perdido la señal. Pero ¿se te ha desconectado la cámara o qué ha pasado? Sí. No sé qué ha pasado. Vale. Ya está, sí. Bueno, lo dicho, tío, muchas gracias por venir. Tienes que abrirte tu propio canal. Tienes que inventarte algún formato, hacer algún directo por las mañanas, luego subirlo, grabar vídeos, hacer lo que sea. Desde aquí te hacemos promoción. La gente, además, cuando lo hemos hablado alguna vez, lo ha puesto en los comentarios, pues sí, que se abra un canal y demás. Así que yo creo que no te iría mal. Lo importante es que no nos corrompamos yendo a una televisión pública. Eso es lo importante.
Ahí está, esa es la clave. No, el mes que viene lo monto. Cuando monte aquí toda la pared y demás, lo No hace monto. falta que te 100%. esperes. Mira yo lo que tengo. ¿Tú te parece que esto es...? No, pero mola, tienes ahí las piezas y demás, joder. Había un amigo mío que ganaba mucha pasta en su día, joder, teníamos 15 años y tenía una pasta por pintar las piezas de Warhammer y demás. Y era un puto crack, tío. Y yo nunca he sabido jugar ni me ha interesado mucho, pero me flipaba ver esas cosas. ¿Cómo Me el tío encantaba. pintaba o qué hacía? El tío pintaba para una tienda. Y claro, sabes que las piezas que están sin pintar se venden mucho más baratas, aunque son caras, que las que están pintadas. Y él las pintaba. Y claro, el de la tienda estaba encantado, le daba dinero, pero el de la tienda ganaba una pasta, porque yo no sé ahora qué mercado mueve eso, pero antes era la bomba, tío, o sea, la bomba. Una Bueno, pasta, no sé si ¿sabes, hay tío? mucho mercado y tal, pero... O sea, no sé si te vas a hacer rico con miniaturas, pero la verdad es que es un hobby que te distrae bastante, está muy bien. En fin, yo lo disfruto mucho. Bien, sí, señor. Oye, Bueno, Sergio, Rubén. el mes que viene me monto el canal, ya te comentaré. Oye, muchas gracias por tus ánimos. Te mando y por besitos. darme- Chao, Hasta chao. luego. Adiós, adiós. Cuídate.